Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Para comenzar, le digo que todo aquel que haya tenido un familiar o él mismo con la enfermedad del inglés, el stroke, ataque cerebral, por favor, póngale mucha atención a este programa. Hoy hemos traído a un invitado súper especial. Hemos traído aquí hoy a un neurólogo extremadamente conocido en nuestra comunidad. Hemos traído al doctor Alejandro Forteza. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchísimas gracias por invitarme, señor Angulo. Es un honor y un placer estar con ustedes. Como conmigo es primera vez que está aquí en Entérese, tenemos el orgullo, la satisfacción de tener aquí al doctor Forteza hoy. Quisiera que me le dijera a mis televidentes, ¿quién es el doctor Forteza? Bueno, yo soy un neurólogo, como se da cuenta por mi forma de hablar. Yo soy originariamente argentino. Primero estudié medicina interna en la Argentina, después cardiología, pero quería hacer neurología, así que vine a los Estados Unidos. Hice una residencia, lo que es entrenamiento en neurología aquí en la Universidad de Miami. Después me fui a Boston para hacer una especialización dentro de la neurología en lo que es ataques cerebrales. Y después volví a la Universidad de Miami y al Jackson Memorial Hospital en el año 94-95, a donde quedé me contrataron como jefe para formar una unidad de ataques cerebrales o jefe de un departamento nuevo que había tenido, digamos, poca preeminencia hasta entonces en la Universidad de Miami, y con conceptos modernos que yo había aprendido, desarrollé un programa de estos de enfermedades cerebrovasculares o ataques cerebrales o derrames, como se les dice comúnmente, dentro de la universidad y el Jackson Memorial. Y bueno, ahí estuve en el Jackson, la universidad, trabajando para la Universidad de Miami hasta el año 2009, y en el 2009 pasé a trabajar para el Jackson solamente. Estuve en el Jackson Memorial hasta hace 2 meses y actualmente me trasladé para desarrollar un programa de ataques cerebrales en el Kendall Regional Hospital, aquí en el sur-oeste del condado Dade, exactamente, en el Kendall Regional Medical Center. Mi especialidad es esto, soy neurólogo general y ataques cerebrales. Eso es lo que hago. Ya me lo ha dicho lo suficiente como para saber que nuestro invitado hoy es un súper especialista en el campo de la neurología, no, en el campo del ataque cerebral, que tantos tenemos relacionados con ellos a través de amistades o familiares. Y por supuesto, la primera pregunta, doctor, ¿qué es un ataque cerebral? Un ataque cerebral es el súbito mal funcionamiento de cierta parte del cerebro debido a, ya sea que se ocluyó una arteria, que es como un tubito que lleva sangre al cerebro, o porque se rompió la arteria. De cualquiera de las dos maneras, cierto sector, cierta parte del cerebro deja de funcionar, y entonces lo que uno experimenta son los síntomas de esa parte del cerebro que no funciona. Si esa parte del cerebro que no tiene irrigación sanguínea o que ha sufrido una hemorragia, está encargada de mover cierto lado del cuerpo, los síntomas van a ser parálisis. De repente uno va a estar paralizado, generalmente del otro lado de donde sufre daño. Si el área del cerebro que se vio envuelta es el área que nos hace hablar o entender, el síntoma va a ser dejar de poder hablar. Si el área del cerebro que se vio afectada es el área que tiene que ver con la vista, el síntoma puede ser quedarse ciego o parcialmente ciego, y así. Entonces, un ataque cerebral se debe a la oclusión o a la ruptura de una arteria. Entonces uno tiene los dos tipos de ataques cerebrales: aquel por oclusión de una arteria y la hemorragia cerebral. Y los síntomas son relacionados con el mal funcionamiento o el no funcionamiento de cierto sector del cerebro
que a menos que se haga algo urgentemente para restablecer el flujo por esa arteria que se ha ocluido, van a llevar a la muerte de una parte del cerebro, la destrucción de esa parte del cerebro y a los síntomas permanentes de la persona. Usted aclaró un poquito al final la definición magnífica, las dos, pero vamos a aclarar un poquitico más, esos dos tipos, que muchas veces uno oye en lo que es el pueblo, vulgarmente se le llaman ataque al cerebro seco, ataque al cerebro mojado. Muy mal dicho por nosotros, pero ante la clase médica, pero el pueblo lo entiende así. A mí me parece, explíquemelo los dos. A mí me parece fantástica esa comparación, porque realmente son esas. Usted imagínese que todos los órganos del cuerpo necesitan que este sistema de tuberías que tenemos por dentro, que son las arterias y las venas, le lleven sangre que tiene oxígeno y nutrientes, glucosa, azúcar y otros tipos de alimentos. Cuando una de esas arterias se obstruye, se forma como sarro o placas de ateroesclerosis, placas de colesterol, o por un coágulo que viene de otro lado, se tapa esa arteria, no puede llevar sangre y oxígeno a cierta área del cerebro. Eso es el ataque seco, porque distalmente, más allá de donde se produjo la obstrucción, no llega sangre. Entonces esa zona del cerebro que cumple con ciertas funciones no puede cumplirlas y se desarrollan síntomas. El ataque mojado es cuando esa arteria misma se rompe. Y al romperse, generalmente como consecuencia de la presión alta, la hipertensión, se rompe la arteria, hay una hemorragia cerebral, sale sangre, entonces eso se llama el ataque mojado. Son muchos más comunes los ataques secos, como usted dice, ¿me entiende? O isquémicos. Isquemia o ataque seco es mucho más común. 80% son ataques secos, el 20% más o menos son ataques mojados. ¿Cuáles son las personas que están en más posibilidad de riesgo de este ataque cerebral? Bueno, mire, en principio, es decir, hay varias condiciones, pero la edad, hay factores de riesgo que son no modificables, como ser a medida que nos vamos haciendo más grandes, que aumentamos de edad, el riesgo es mayor. Pero después hay una serie de condiciones que son sí modificables, como ser, por ejemplo, el fumar, la presión alta, el tener el colesterol elevado, ciertas condiciones cardíacas del corazón, como una arritmia que se llama fibrilación auricular, cuando el corazón no se contrae regularmente, se forman coágulos dentro del corazón y esos coágulos son empujados o bombeados hacia el cerebro, ocluyendo una arteria. Bloqueo de las arterias, generalmente aquí en las carótidas, lo que son en el cuello, se forma bloqueo por colesterol y entonces eso puede un pedacito de la placa desprenderse y llevarla al cerebro o a los ojos también. Todas estas son las condiciones comunes, más comunes que pueden llevar a un ataque cerebral. Le vuelvo a decir, la presión alta es posiblemente de los factores más importantes y de los que más podemos trabajar para modificarlos, para normalizarlos y así evitar ataques cerebrales. La falta de ejercicio, el tener una vida sedentaria. ¿El alcohol? El alcohol sí, pero en menor medida. Sí es un factor de riesgo, pero es menor que estos otros que yo le he mencionado, que son mucho más importantes. Pero sí lo son, especialmente para las hemorragias y posiblemente para la ruptura de un aneurisma, que produce cierto tipo de hemorragias cerebrales. Doctor, para ese televidente que lo estaba escuchando en estos momentos, que es hipertenso, es un individuo que tiene que fuma, ¿cuáles son los signos ya que pueden decir se me está iniciando un ataque cerebral? Bueno, los síntomas se dan de acuerdo, como yo le expliqué al principio, de acuerdo a la zona del cerebro que esté quedándose sin sangre. Entonces, si es del lado derecho o si es del lado izquierdo, va a depender. Pero los síntomas más comunes son súbita pérdida de fuerza, ya sea en la cara, en el brazo o en la pierna,
súbita pérdida de fuerza, de repente no puede tomar un objeto, o se le caen las cosas de la mano y siente que se le duerme el brazo, la cara, la pierna, súbita dificultad para hablar, no puede hablar o no puede entender lo que dicen. Súbita también pérdida de la visión, sobre todo pérdida de la visión de un ojo, pero pueden ser de los dos ojos, que siente que como una cortina que baja sobre un ojo y uno cree, y en unos minutos se resuelve el problema. Un mareo terrible con vértigo, sintiendo que todo da vueltas, ocasionalmente también. Pérdida de sensación, que el cuerpo se duerme, generalmente la mitad del cuerpo se duerme y uno siente como si estuviera dormido, como si estuviera ido al dentista y le hubieran puesto anestesia. Todos estos son síntomas, un súbito dolor de cabeza, un dolor de cabeza fuertísimo que se inicia de golpe, de repente. Estos suelen ser síntomas de nuevo de un ataque cerebral que se está iniciando. El dolor de cabeza generalmente está más asociado con las hemorragias, con los ataques húmedos, como quien dice. Todos estos son síntomas muy comunes de un ataque cerebral y lo que deben hacer es, uno debe llamar urgente al 911 para ser trasladado inmediatamente a uno de estos grandes centros que hay en Miami, como los que yo estoy, a donde realizamos tratamiento urgente para esto, para evitar que se establezca daño permanente. La clave de esto es acudir lo antes posible para evitar el daño permanente cerebral. Cuando usted me dice eso, recientemente, hace unos meses, tuve el caso de un familiar muy allegado mío y a mí me tocó todo. Por estar vinculado a mi familia, pues me tocó todo ese problema. A la persona se le presenta un fuerte dolor de cabeza como a las 2:30 de la mañana. El esposo me llama, yo sabiendo que estoy vinculado al hospital, voy a buscarlo a la casa. En ese momento la persona está hablando, todavía dice no me lleven para el hospital. A pesar de eso, ese fue el momento que se perdió quizás de no llamar al 911 y decidir uno llevarla al hospital. Todavía hablaba, todavía caminaba, la llevé hasta mi auto caminando, la senté en mi auto y la llevé al hospital Kendall, donde la atendieron. Ahora bien, ese tiempo pasó más o menos 15 o 20 minutos en todo ese proceso. Y ese paciente llega allí y ya allí empieza a hacerle todos los tratamientos posibles, llega posteriormente el neurocirujano a verle y demás, pero de ahí cambia toda la cosa, empieza a cambiar, tiene todo eso que usted dice, perdió la vista del lado derecho, la parte contraria se le afectó, en fin, se le producen una serie de cosas y de ahí va para atrás y se complica. Se perdió tiempo, se pudo haber resuelto ese problema de otra forma. Bueno, yo no sé si esto fue una hemorragia o fue una hemorragia primaria. No, es un ataque cerebral. Está un ataque cerebral, pero fue seco o mojado. Mojado, tengo entendido por lo último que lo... Claro, bueno, los mojados o las hemorragias tienen desgraciadamente aún hoy un tratamiento no tan efectivo como sí tenemos para los secos. Afortunadamente los secos son mucho más frecuentes que los mojados. Para las hemorragias, a veces lo que podemos hacer es extraer el coágulo quirúrgicamente, se lo opera de urgencia y se saca el coágulo que está oprimiendo el cerebro, que ha sangrado. Pero desgraciadamente todavía el tratamiento, aunque sea quirúrgico, etcétera, para los accidentes mojados, no son tan efectivos. No creo que se haya perdido tiempo, 15, 20 minutos en un ataque mojado. Generalmente no... No, que se le hizo CAT scan inmediatamente. No hacen nada. Para donde hay una urgencia y sabemos que cada minuto cuenta y que es importantísimo llevarlos lo más rápido posible, cada minuto se mueren miles de neuronas. Por minuto se mueren miles de neuronas en un ataque seco. Y entonces las neuronas son las células cerebrales y cada minuto se van muriendo miles. Entonces mientras más tiempo pasa, peor. Y lo que hay que hacer es llevarlo urgente al paciente, hacerle una tomografía, un CAT scan, como usted dijo, y ver
si se puede administrar una sustancia que se da en la vena, que es como que limpia las arterias, que rompe el coágulo, se llama TPA, esa sustancia que abre las arterias, limpia el coágulo y restablece el flujo sanguíneo. Imagínense, es como si hubiera un caño tapado. Usted pone una sustancia que limpia el caño, se restablece el flujo y entonces vuelve el cerebro a funcionar. Esa es un poco la idea. El problema es que si no se hace muy rápido, el cerebro que está sin sangre ya se ha muerto y aunque abra la arteria, ya no funciona. Por eso es que hay que hacerlo muy, muy rápido para que sea eficaz. La otra forma de tratarlos a estos ataques a los secos, y que ahora sabemos que es realmente muy, muy efectivo, es poner un catéter, que es un tubito que se pone por la ingle, se entra por una arteria y se lleva el tubito hasta el cerebro, y ahí se aspira el coágulo, se lo chupa el coágulo, que está dentro de la arteria, todo uno va viendo por medio del tubito, se llega adentro, se encuentra la oclusión donde está el cañito, la arteria tapada, entonces se chupa el coagulito, se lo saca y se restablece también así de esa manera el flujo sanguíneo a la parte del cerebro que no lo tenía. Hace poquitos meses que tenemos confirmación por medio de 4 estudios al menos, estudios muy grandes, que estas técnicas son muy efectivas, muy efectivas para aquella gente que viene lo antes posible. Si bien se puede administrar el medicamento en la vena hasta 4 horas y media, posiblemente después de iniciados los síntomas, lo antes mejor. Con el catéter posiblemente hay un poco más de tiempo, hasta 6 horas se puede llegar y sacar el coágulo, pero de nuevo, lo más importante es que lo antes mejor, porque como le decía, una vez que se inicia el daño, miles de neuronas se mueren por minuto. Imagínese la tragedia, es decir, que se mueren, pasa un minuto y usted pierde la visión, pasa otro minuto y pierde la capacidad de entender cuando lee, de entender poesía, pasa otro minuto y pierde la capacidad de que le guste la música, pasa otro minuto y ya no puede mover la mano para manejar, ¿me entiende? Es decir, entonces cada minuto cuenta y lo antes posible que usted llegue a un hospital a donde podamos hacer estas cosas, evaluarlo y tratarlo, es lo más importante. Siguiendo el caso perdonen porque estoy llevando un caso que estoy seguro que después que lo he visto me he encontrado muchas personas con el mismo problema. A este caso del familiar se junta que tenía ya un problema de Alzheimer en primeros grados, no le impedía caminar, ni hablar, ni cosas por el estilo. O sea, se juntaron las dos cosas. Usted que es neurólogo, por supuesto acá tiene esos dos campos también. ¿Qué diagnóstico está en este caso? Bueno, yo no le he visto, por supuesto, es decir, y es difícil de establecer un diagnóstico con certeza, pero cuando alguien tiene un problema de demencia o parecido al Alzheimer y de repente tiene una hemorragia cerebral, es muy posible que lo que en realidad tenga sea una enfermedad que provoca que las arteritas del cerebro, las más superficiales, se tornen muy frágiles, que se llama angiopatía amiloide. Angiopatía amiloide, que no es en realidad ni Alzheimer, ni es una hemorragia cerebral primaria, sino que se debe a esta fragilidad en las arteritas. No le puedo asegurar, pero eso es lo que me sugiere. Es una de las causas, por su conocimiento y su capacidad, cuando se juntan estas dos cosas. Es una de las causas de hemorragias cerebrales más frecuentes. La primera causa de hemorragia cerebral es la presión alta, la presión incontrolada. Gracias a Dios, esto se puede, uno controlando la presión arterial, se evitan las hemorragias cerebrales. Entonces, lo que yo les aconsejo a todos los que me estén oyendo, por favor, contrólese la presión arterial. Y eso quiere decir presión normal, no presión de 150 sobre 100, sino menos, es decir, 120 sobre 70. Eso es lo que debemos aspirar todos. La segunda causa es esto de esta angiopatía amiloide, como le digo, que es una enfermedad primaria de las arteritas cerebrales, a donde se ponen muy débiles,
y se pueden romper causando una hemorragia y puede haber habido antes síntomas parecidos a los del Alzheimer. Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, uno piensa que hay le vuelvo a decir, lo que se llama angiopatía amiloide. Esto puede producir también convulsiones, como epilepsia, y puede también haber más hemorragias en este tipo de casos. En la experiencia que usted tiene, tanto en el seco como en el mojado, por hablar vulgarmente el tema, las consecuencias posteriormente, la rehabilitación del paciente. Es importantísima la rehabilitación, cuanto antes se empiece mejor y es más efectiva. Depende del daño que haya habido y a dónde sea. El cerebro es como un gran país, digamos, es decir, que tiene lugares que son más elocuentes o importantes que otros. No es que no importen, pero son diferentes y las categorías son distintas. A dónde haya sido el daño y cuán extenso haya sido el daño, sobre si se pudo tratarlo, por ejemplo, limpiar la arteria con estas sustancias o con lo del catéter, como le digo, si se haya podido hacer o no. ¿Me entiende? Si hubo una hemorragia, un accidente mojado, cuán extenso haya sido esa hemorragia, cuántos centímetros cúbicos de sangre se hayan derramado dentro de la caja craneana, ¿me entiende? De todo eso depende cuán efectiva sea la rehabilitación. Pero el principio fundamental es, uno, la rehabilitación funciona y realmente ayuda. Segundo, cuanto más intensa sea, mejor. Tercero, cuanto más temprana sea, mejor. Por último, aunque sea tarde, sí funciona y sí mejora a la gente el hacer rehabilitación en forma tardía, también sabemos eso. Y de nuevo, lo más intensa, mejor. Hay que hacer rehabilitación con terapia física, con terapia del lenguaje para aquellos cuyo lenguaje y funciones de tragar se han visto afectadas, lenguaje, rehabilitación a veces cognitiva para poder hacer los que puedan pensar y entender, la capacidad de comprensión vuelva, y por supuesto también una terapia que tiene que ver con cómo hacemos las cosas diariamente. Okay, que es de realizar actos, digamos. Entonces, todas estas terapias se combinan, lo más importante, de forma temprana, muy intensiva al principio. Doctor, ¿esto del ataque cerebral es hereditario o se le puede presentar a cualquiera? Hay factores hereditarios y hay tipos de ataques o enfermedades. Acuérdese, es decir, cuando yo le explicaba, un ataque cerebral es la oclusión de una arteria, el ataque seco, o una hemorragia. Hay muchas causas por las cuales una arteria se puede ocluir. Se puede ocluir, ya le digo, por una arritmia, por el colesterol, por una enfermedad de la arteria misma. Entonces hay distintas enfermedades, de las cuales algunas son hereditarias, pocas por suerte son muy hereditarias, en las cuales pueden inducir o llevar a un ataque cerebral. Lo mismo hemorragias. O ataques mojados. Son pocas, pero sí existen. La mayoría tienen que ver con el paso del tiempo y con ciertas enfermedades intrínsecas, como es el colesterol alto, le vuelvo a decir esto, los problemas cardíacos que producen coágulos y largan un coágulo al cerebro, el bloqueo de arterias como las carótidas o las arterias cerebrales, también por placas de colesterol, ocasionalmente un trauma que puede romper una arteria, y en algunos casos excepcionales se producen en las hemorragias. Hay dos causas, gracias a Dios, relativamente raras, entre el 5 y el 7% de las hemorragias, debido a la formación de pequeños globitos en las arterias que se llaman aneurismas. Esos aneurismas se forman generalmente en la base del cerebro, en lo que es el piso del cerebro, que es de hueso, y entonces a donde las arterias entran como tubitos que van entrando al cerebro y se dividen, se forma un globito que es como una debilidad a donde se dividen dos arterias. Ese globito estalla, se rompe,
y sangra y se produce entonces una hemorragia subaracnoidea producida por la ruptura de un aneurisma. Creemos que esto se debe a una debilidad congénita con la cual se nace de la pared de la arteria. Hay a veces, en algunos casos hay herencias, en otros casos ocurren al azar de estos aneurismas, rupturas de aneurismas. Y la otra causa de hemorragia relativamente rara es la formación de malformaciones, digamos, el tener malformaciones arteriovenosas, que es como arterias monstruosas con las cuales uno posiblemente nace y que se comunican arterias con venas directamente y que a veces se pueden romper y sangrar también. Doctor, y en el problema, por ejemplo, la diabetes, sabemos que en el hispano se produce más diabetes que en el no hispano. En este caso, el problema del ataque cerebral entre el blanco, el afroamericano y el hispano, ¿hay algún tipo de estadística? Sí, hay por supuesto estadísticas, es decir, sabemos que los afroamericanos tienen una mayor incidencia de hipertensión y siguen teniendo todavía una mayor incidencia de ataques cerebrales. Los hispanos, le digo la verdad, yo creo que es un tema que es muy confuso y es difícil de decir que si los hispanos no son una raza, señor Angulo, los hispanos tenemos un origen latinoamericano, los cuales somos un crisol de razas, gracias a Dios, es una bendición el tener genes de muchísimos lugares. Tenemos genes venidos de África, tenemos genes europeos, tenemos genes latinoamericanos originariamente. Es realmente un crisol de razas, entonces es muy difícil decir si el venir de, por ejemplo, es decir, el ser cubano o el ser dominicano o el ser colombiano, más bien blanco, etcétera, africano. ¿me entiendes? Es decir, no somos una raza, somos una etnia, es decir, venimos de cierto lugar geográfico, pero tenemos nada más que, es decir, muy pocos años en el continente y hemos llegado a Sudamérica y América Central hace muy poco. Entonces, se puede hablar a veces de ciertos países latinoamericanos y decirles hispanos que tienen una raza un poco más homogénea, tal vez los mexicanos sean un poco más homogéneos que nosotros, pero los cubanos no son homogéneos, es decir... Doctor, lo voy a interrumpir. En la alimentación, que me queda un minuto y lo quiero aprovechar completo, aunque usted va a seguir viniendo aquí para otras enfermedades. Con mucho gusto. En la alimentación, me queda un minuto. Cuanto menos carne mejor y cuanto menos grasas mejor. Lo más saludable es hacerse más vegetariano, seguir una dieta mediterránea, es lo que se llama dieta mediterránea, y hacer ejercicio. Señores, creo que lo hemos aprovechado bastante por primera vez aquí en nuestro programa. Sin más, dándole muchísimas gracias a este gran neurólogo, al doctor Alejandro Forteza. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.